Finalmente, ya es oficial y Gary Gensler anuncia su renuncia como presidente de la SEC. Y esto lo celebra por todo lo alto el sector cripto con un Bitcoin a punto de tocar la cifra redonda de los $100.000. Además, los ETF de Bitcoin siguen rompiendo récords y las opciones están disparando la volatilidad. Y justamente de esto hablaremos en la sección de análisis técnico de lo bueno y de lo malo. Y atención, porque MicroStrategy sigue acumulando Bitcoins. Y ahora la empresa ya vale más que monstruos como Dell, Intel o UBS. Y quédate hasta el final porque hoy también hablaremos de nuevas propuestas de ETFs tanto para Solana como para XRP, por lo que vamos al lío. Muy buenos días, cracks, y arrancamos con una noticia muy esperada por la comunidad cripto y que con la victoria de Donald Trump ya se da por segura. Y es que ayer el presidente de la SEC, el señor Gary Gensler, anunció su renuncia del cargo como presidente del órgano regulador de Estados Unidos. Y esta renuncia tiene fecha efectiva el próximo 20 de enero de 2025, justo el día que Donald Trump toma posesión como presidente de los Estados Unidos. En su comunicado, Gary Gensler elogió la labor de la SEC, destacando el compromiso del personal con la protección de los inversores y el buen funcionamiento de los mercados. Pero con su dimisión deja atrás un mandato que empezó a finales de 2021 y marcado sobre todo por una clara posición contraria y crítica al sector de las criptomonedas, con casos tan sonados como el juicio contra XRP, contra Ripple y demandas contra otras empresas del sector. Y se comenta que con la próxima administración comandada por Donald Trump se anticipa ya un cambio en la dirección de la SEC, especialmente en todo lo que tiene que ver con la regulación de los activos digitales. Y seguimos hablando del efecto Donald Trump, y es que el equipo del presidente está considerando la creación de un puesto dedicado exclusivamente a la política de criptomonedas en la Casa Blanca, una iniciativa sin precedentes en la administración estadounidense. Actualmente estarían evaluando posibles candidatos y uno de ellos podría ser el expresidente de la CFTC en la primera época de Donald Trump. Y todo esto sigue reflejando un cambio significativo hacia una mayor integración de las criptomonedas dentro de la agenda de la política nacional y sobre todo en la adopción de activos digitales en Estados Unidos. Y ahora, pasando a los ETF, volvemos al verde con entradas potentes en los ETF de Bitcoin al contado. Y es que estos ETFs ya han superado oficialmente los $100.000 millones en activos bajo gestión. Y este crecimiento refleja un incremento significativo en la adopción institucional de estos productos financieros. Y dentro de estos 100.000 millones en activos, el eShares de BlackRock lidera con casi la mitad, concretamente unos $45.000 millones, seguido por el Grayscale Bitcoin Trust con unos $20.000 millones. Y es que estos días las entradas en fondos de Bitcoin de BlackRock acaban alcanzando un récord histórico. Pero es que parece que tenemos un nuevo jugador dentro del tablero, y estas son las opciones sobre Bitcoin. Concretamente, en el día de su lanzamiento, las opciones sobre el ETF de Bitcoin de BlackRock tuvieron un récord de $1.900 millones negociados a través de 354.000 contratos, que esto para ser un primer día es bastante. Y de todas estas posiciones, el 18%, como veis en este quesito, fueron opciones de venta y el 82% fueron opciones de compra. Y esto, tal como dice Eric Balchunas, representa casi el 40% del volumen negociado del oro, para que veamos cómo sigue creciendo y poco a poco va arañando esta distancia con respecto al metal dorado. Y luego justamente comentaré en la sección de análisis técnico qué efecto puede tener esto de las opciones en el precio de Bitcoin que ya estamos viendo desde hace unos días. Y hablando de ETFs, Nate Geraci, presidente del de ETF Store, dijo que también existen otras solicitudes de otros ETF al contado, en este caso para Solana, XRP y HBAR, y prevé que al menos un emisor, sin decir aún el nombre, también solicite los ETF de ADA, de Cardano, o de AVAX, por ejemplo. Ya acordaros que Eric Balchunas dijo que el 31 de diciembre de este mismo año parece que puede ser la mejor fecha para que se presente una solicitud para el ETF de la moneda Doge. Pero el que sigue R con su estrategia de amansar bitcoins a paladas es MicroStrategy, el cual ha anunciado la emisión de notas convertibles senior por un valor total de $3.000 millones. Y es que debido a la alta demanda, MicroStrategy tuvo que aumentar la oferta de bonos convertibles porque inicialmente era de 1.750 millones y no de los 3.000 millones que fueron finalmente. Y seguramente ese plus de ingresos lo usará, como no, para comprar más Bitcoin. Y 21 Shares anuncia que ha incorporado una función de staking
a su Ethereum Core ETP, por lo que así permite a los inversores europeos obtener rendimientos adicionales al participar en el proceso de validación de la red de Ethereum, por lo que esto es lo más similar a un ETF europeo de Ethereum pero con staking. Y este ETP ya ha sido incluido en la bolsa suiza, el SIX Swiss Exchange, y el rendimiento promedio actual del staking de Ethereum es del 3,17%. Y atención, porque esto pueden ser señales de que el retail ya está despertando y quizás está empezando a oler a FOMO, porque la billetera de Phantom, que es una billetera de criptomonedas utilizada principalmente para la red de Solana, alcanzó un máximo histórico en la App Store de iOS, ubicándose en la primera posición entre las aplicaciones gratuitas más descargadas para iPhone, superando aplicaciones como la de Google, WhatsApp o Instagram. Pensar que el pasado 12 de noviembre, hace apenas 10 días, esta misma aplicación de Phantom estaba en el puesto 377 en el ranking de las más descargadas y hoy ya está en el puesto número 1. Y para cerrar esta sección, atención porque ayer la blockchain de Sui estuvo parada y dejó de producir bloques. La red estuvo inactiva durante más de 2 horas y los miembros de la comunidad respondieron que algunos validadores tenían problemas y que el equipo estaba investigando qué estaba pasando. Y posteriormente, desde su cuenta oficial de Twitter dijeron que ya estaba todo solucionado, que ya estaba funcionando perfectamente y que el problema ya estaba resuelto. Ahora pasando a la economía, a nivel de datos macro es una semana flojilla, pero ayer conocíamos los datos de desempleo semanal en Estados Unidos y estos aparecen ligeramente por debajo de lo esperado, ya que es la cifra más baja desde el mes de abril, pero sin sorpresas ya que está más o menos en línea con los últimos datos. Y atención con esto porque según Reuters, Putin estaría abierto a discutir con Donald Trump el alto el fuego en Ucrania. De ser esto cierto, aparte de ser una buena noticia, podríamos ver cierta afectación importante en los mercados, por lo que habrá que seguirlo de cerca. Ahora pasando a las acciones, empezaremos por Nvidia, que ayer cerró ligeramente en negativo con un 0,5%. Y es que esta presentó resultados el miércoles al cierre, estos fueron buenos y mejor de lo esperado, pero dio un guidance, una previsión a futuro para el cuarto trimestre algo floja, porque esperan que los márgenes sufran en el corto plazo. Y esto fue lo que no acabó de gustar al mercado y tuvo una alta volatilidad tal como se esperaba, pasando de estar en negativo en el premercado y la apertura pasar a estar positivo para cerrar otra vez ligeramente en negativo. Ahora pasando a Google, que atención, ayer bajaba un 5%, porque se conocía que el Departamento de Justicia de Estados Unidos planea solicitar una orden judicial que obligue a Google a vender su navegador Chrome en un plazo de 9 meses. Con el objetivo, según ellos, de frenar el supuesto monopolio de la compañía en los buscadores en línea. Ahora pasando a Amazon, que ayer bajaba un 2,20%, porque otra que también está pendiente de que la Unión Europea se ve que está preparando una investigación contra Amazon por monopolio también, y sería más o menos la misma que anteriormente ya ganaron contra Meta, pues ahora quieren abrirla contra Amazon. Ahora pasamos a Roblox, que ayer también bajaba un 4%, llegó a bajar bastante más, porque la compañía estaría enfrentando investigaciones por parte de la SEC y la FTC. No se sabe bien de qué son, pero hace tiempo que suenan rumores de problemas para la compañía y podríamos llegar a cerrar todo este gap que tuvimos de apertura el 30 de octubre. Ahora pasando a Ford, esta sí que cierra en positivo con un más 0,65% cuando anuncia que va a despedir a 4.000 empleados en Europa, principalmente en Alemania y en Reino Unido. Ahora pasamos a MicroStrategy, que atención, ayer tuvo una caída del 16%. Pero durante la jornada de ayer, que llegó a marcar un máximo histórico, la compañía llegó a valer más de 100.000 millones de dólares y ya es mayor que empresas como Intel, como Dell o como VS. Y con esto ya logra entrar dentro de este grupo de las 100 principales empresas públicas de Estados Unidos por capitalización de mercado. Seguramente gracias a su subida de más del 500% en lo que lleva de año. Y es que solo ayer, con la volatilidad, mirar qué pedazo de vela, en vela diaria, solo ayer llegó a superar a empresas como Tesla o Nvidia como la acción con mayor volumen de los Estados Unidos. Y es que la empresa llegó a recibir buenas noticias porque le elevaron el precio objetivo a 570 desde los 290, pero conforme avanzaba la sesión empezó a caer con fuerza. Y sí que un pequeño detalle, acordaros que anteriormente MicroStrategy adelantó la explosión en precio de Bitcoin, explotando mucho antes que este lo hiciera antes de salir del rango, a principios de octubre. La pregunta es si ahora estará adelantando también una caída en el precio de Bitcoin.
Ahora pasando a Netflix, que esta ya subía más de un 1,5%, porque Pivotal Research eleva el precio objetivo de Netflix a $1.100 por acción desde los 925, y también Bank of America eleva el precio objetivo a Netflix a los $1.000 desde los $800. Y por último, Robinhood, que esta sí que ayer bajaba un 2,75%, a pesar de que Bernstein elevó el precio objetivo de la compañía a $51 desde los $30 por acción. Y comentarte, como siempre, que yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejaré el código QR para descargar la aplicación, porque si te das de alta con el código John o con el enlace de aquí abajo en la descripción del vídeo, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y ahora pasamos a ver cómo están estos compradores, vendedores y neutrales. Y es que parece que volvemos a lo que teníamos semanas atrás, con unos compradores en la zona de 41, bajando desde la zona cercana al 50%, en aumento de los vendedores que pasan de un 28% a un 33%, y también aumentan los neutrales desde el 21% hasta el 25%. Parece que más o menos estas últimas caídas han vuelto a neutralizar la situación, donde más o menos los compradores siguen teniendo posesión ahora mismo del mercado, pero esta no es tan clara como hace una semana. Y es que el índice de medio codicia del mercado tradicional vuelve a aumentar de la zona neutral a la zona de codicia en 57, pero atención con el cohete del sector cripto, que estamos en 94, muy cerca de la zona de máximos de 100. Y parece que el sector está muy recalentado en la zona de codicia extrema. Y para hoy viernes conoceremos el dato de PIB de Alemania, el dato de manufacturas y servicios de Alemania y la zona euro, otra comparecencia de Lagarde que de momento no ha dicho gran cosa. Y por último también hoy conoceremos datos de PMI, manufacturas y servicios en Estados Unidos, por lo que atención hoy, que es el día de los PMI. Y también acordaros que hoy es el último viernes del mes, porque la semana que viene es una semana corta, porque tenemos dos festividades con el Día de Acción de Gracias, por lo que es posible que hoy, siendo el último viernes, veamos más movimiento de lo normal. Perfecto, y ahora pasando a los mercados, estacionalmente la tercera semana de noviembre, que es esta, y hasta el 25-26, que es justo cuando empieza la festividad del Día de Acción de Gracias, este tramo de mercado suele ser bastante débil, pero luego suele mejorar bastante en la última semana del mes conforme nos acercamos a la festividad de Estados Unidos. Por lo que estaríamos estos días en un periodo que puede ser débil con estas caídas que hemos visto en los mercados. Y este sería recuperando conforme nos acercamos al miércoles, jueves de la semana que viene. Por lo que iremos viendo, porque parece que el mercado tiene ganas de volver a atacar la parte alta de los máximos históricos. Y es que ayer, después de ser el día después de los resultados de Nvidia, el mercado parece que está despertando de nuevo y volviendo a dibujar velas verdes con intención de atacar de nuevo los máximos históricos. Por lo que parece que el mercado está ahora ya listo de nuevo para atacar los 6.100 y 6.200, pero previamente está esa barrera de los 6.000 que veremos cuando el mercado llega, si vuelve a rechazarlo, porque inicialmente estos primeros toques en estos niveles tan redondos como 5.000, 6.000 suelen tener estos rechazos como vimos hace una semana, y ahora veremos este segundo intento qué tal sale. De momento los mercados están respondiendo bien, sobre todo con un Russell 2000, y es que ayer las pequeñas y medianas compañías respondiendo bastante positivamente, cerrando con una fuerte reacción al alza. Tímidamente el Nasdaq, porque veíamos caídas de ciertas compañías grandes por problemas a nivel regulatorio y de posibles sanciones, pero el SP500 ya apunta maneras y veíamos esta fuerte reacción del contado con un mercado que sigue estando en zona no volátil y unos rendimientos que están dando pausa para que este mercado pueda volver a atacar los máximos históricos. A nivel internacional, Europa sigue sin grandes movimientos, al igual que Japón, pero atención con China, que está volviendo a perder estructuras. Parece que se sigue deshinchando y necesita de más estímulos. Y parece que solo se mueve a fogonazos, por lo que sigue el patrón que veníamos viendo últimamente, y es que explota con los estímulos, pero si estos no continúan, deshace todo el camino recorrido previamente. A nivel de Bitcoin, antes de entrar al precio que estamos a tocar de los 100.000, quería comentar que los grandes ya sabemos que ya hace tiempo que están entrando en Bitcoin, pero cada vez más tienen más herramientas para poder jugar con él. A principios de año fueron los ETF, y lo último ha sido hace pocos días con las opciones, que es precisamente una de las herramientas más potentes de las que podían disponer. Y es que solo el primer día en las opciones de ETF de Bitcoin entraron 2.000 millones de dólares, y la pregunta que nos podríamos hacer es que si esto modifica el precio de Bitcoin y su estructura, y la respuesta es que sí.
Porque, por ejemplo, en este caso de estos días primeros de las opciones de Bitcoin, se compraron muchas más calls, como he comentado antes, que no puts. Y cuando esto sucede, cuando se compran más calls, los dealers, para cubrir esta posición, que son los encargados de dar esta contrapartida, para cubrir esta gran demanda de calls, lo que hacen es comprar futuros. Es tener que ir a comprar futuros para poder cubrir justamente esta posición. Y fijaros los velardos que estamos viendo estos días en el precio. Y es que los futuros de Bitcoin ya han superado la barrera de los 100.000 en Deribit. Y también el interés abierto en los futuros de la CME ya supera los 215.000 Bitcoins por primera vez en la historia. Estos son más o menos, para que os hagáis una idea, unos 63.000 millones de dólares. Estamos hablando de cifras muy locas. Porque de hecho las primeras proyecciones, según el posicionamiento de calls de Bitcoin, están llevando a Bitcoin por encima de 150.000, que sería el equivalente. Por tanto, ahora nos deberíamos acostumbrar a estas volatilidades, a movimientos más agresivos, porque ahora con mucho menos dinero pueden mover mucho más el precio, ya que fuerzan justamente a estos dealers a tomar posiciones. Y estos días estamos viendo muchas más compras de call, pero es que si pasa lo contrario, la presión será hacia abajo, por lo que veremos muchos movimientos mucho más agresivos. Y justamente esto no quiere decir ni mucho menos que Bitcoin no vaya a subir, no me refiero a esto, no estoy tirando por ahí, a lo que me refiero es que ahora sí que podríamos ver un aumento mucho más acusado de la volatilidad intradía y por ello, y es donde debemos vigilar todos aquellos operadores que operamos intradía en Bitcoin. Debemos ir con mucho más cuidado, porque el disponer de una herramienta tan potente como son las opciones en manos de los institucionales, seguramente quedará mucho más juego a que veamos muchas más limpiezas y de manera más agresiva de niveles que tiempo atrás costaba más ver o eran estructuras mucho más nobles, donde el precio respetaba más o por lo menos se veía más a venir los movimientos previos. A nivel de precio, estamos a tocar prácticamente, estamos a solo un 0,5-0,40% de tocar el precio de los 100.000, por lo que es altamente posible que en cuestión de horas o días toquemos esa cifra. Después veremos qué reacción tiene, porque es una cifra redonda, cifra psicológica, cifra muy esperada, por lo que veremos qué primera reacción tenemos cuando lleguemos a ese nivel. A lo mejor cruzamos como un cuchillo como tenemos una fuerte reacción, pero ahora claramente estamos viendo que el precio desde la salida del rango ya lleva una subida de casi el 55%, sin apenas ningún respiro, sin apenas ninguna corrección. Parecía que hacíamos un mini rango en esta zona de aquí de los 92.000, 85.000, pero apenas vimos cierta corrección, sino que más bien fue un frenazo para seguir subiendo de una manera más pausada, pero vuelta a arrancar hacia arriba, desde los 91.000, empujando fuerte a buscar esta cifra redonda, por lo cual ahora mismo simplemente restamos como espectadores a la espera de ver qué pasa en ese nivel para dos cosas. Una es celebrarlo y segunda es ver qué pasa, qué sucede y adaptarnos según lo que veamos. A nivel de Ethereum estábamos más rezagados que Bitcoin porque mientras Bitcoin ya estaba saliendo del rango, Ethereum aún seguíamos dentro de este rango que marcamos desde la zona de 3.000 a 3.250, pero ya parece que estamos arrancando junto con Bitcoin. Conforme este se acerca a 100.000, Ethereum despierta y está acercándose a la parte alta del máximo marcado en 3.440. En cuestión de superarlo, será importante llegar a la zona de 3.600, romper y consolidar este nivel para seguir con esta proyección de seguir aumentando, con la intención de buscar máximos históricos en la zona cercana a 5.000. Parece que aún queda lejos, pero la cuestión es ir rompiendo nivel tras nivel para ir mostrando que no solo Bitcoin sube, sino que van acompañando tanto Ethereum como posteriormente muchas altcoins, como por ejemplo es el caso de Solana. Y es que primero quiero comentar que seguimos viendo noticias sobre los ETF de Solana y ayer conocíamos como Bitwise ya ha registrado un ETF de Solana en Delaware, lo que podría indicar que próximamente estaremos cerca de una presentación S1 ante la SEC. Y no solo es Bitwise, sino que hay varias instituciones que están pendientes de estas aprobaciones, como actualmente pueden ser Vanek, 21 Shares, Canary Funds y ahora conocíamos recientemente Bitwise. Y estas cuatro ya han presentado solicitudes sobre los ETF de Solana. Y este lo está celebrando marcando un nuevo máximo histórico, superando el máximo que vimos a finales de 2021, llegando a tocar la cifra de los $264 por moneda. Y ahora mismo seguimos a la espera de ver cualquier retest, cualquier zona intermedia donde el precio pueda llegar a replantear zonas de retest, porque hasta entonces esto ahora mismo están en subida libre en Price Discovery, por lo cual solo hay que esperar a ver qué hace y cuándo lo hace. Y a partir de aquí ir adaptándose, pero pensar que en el pasado ya dejó muchas zonas donde podíamos empezar a abrir posición y ahora mismo está bastante alto, por lo que hay que esperar cierta estructura para plantear futuros escenarios. Caso similar también para XRP, porque conocíamos como WisdomTree ha lanzado el ETP Physical XRP en las principales bolsas europeas como la bolsa Xetra,
el Six Swiss Exchange, el Euronext de París y el de Ámsterdam. Y esto también lo está celebrando el precio con una fuerte salida arriba desde que estamos en la zona de mínimos de atención, ni más ni menos de casi el 200%, superando niveles anteriores de la zona de 1,41 y la zona de 1,35. Ahora veremos si deja la oportunidad de ver cierto retest a ciertos niveles para proyectar operaciones más agresivas buscando los máximos históricos marcados en la zona de 1,97, porque atención también la fuerte reacción, y es que esta es una de las monedas que seguramente más ha celebrado la dimisión de Gary Gensler. Ahora pasando a SUI, esta sigue con fuerza a pesar del parón que conocíamos ayer de su blockchain durante más de 2 horas. Y esta sigue en máximos históricos, sigue marcando fortaleza y también retesteando ciertos niveles de estructuras intermedias. En la zona de 340, de momento sigue estando con estructura alcista, pero habrá que vigilar de cerca para ver si proyectamos ataques a máximos o corregimos parte del último impulso. También dibujo similar para AVAX, que después de romper ciertos niveles y apoyar la limpieza abajo, está retesteando muy bien la zona de 33 y aguantando, ya que es una buena zona de construcción de posición, con la intención de atacar el primer nivel macro importante en la zona de 42. Dibujo similar también para Cardano, que después de ir rompiendo y apoyando ciertas zonas de retest, el último apoyo importante fue en la zona de 0,7 y no tan claro en la zona de 0,82. Estamos muy cerca de romper otro nivel importante en la zona de 0,90, donde seguramente empezaríamos ya a cargar el muelle para atacar la zona psicológica del dólar y la zona más alta intermedia que fue soporte y resistencia en la zona de 1,20. Por tanto, zonas importantes, zona psicológica del dólar y la zona de 1,20 de cara a corto plazo. Y a petición de seguidores empezaremos por OrdiSwap. De momento, poco cosa que comentar, es un gráfico que claramente se está destruyendo, por lo que esperaría ver alguna entrada de momentum de cara a corto plazo que de momento no se observa. Se ha visto cierto fogonazo, pero pensar que las estructuras más importantes están algo lejanas. Y a pesar de que desde ese punto hasta ahora sería una subida de un 400%, no me aventuraría a entrar antes a un proyecto hasta que no hubiera cierto cambio de estructura de cara a corto plazo, donde viéramos que se está forjando un suelo y a partir de ahí plantear situación, pero de momento me mantendría alejado de activos con esta formación de destrucción, a no ser que tengamos una convicción bastante fuerte a nivel fundamental. Y por último, Jasmine también, que me comentaba un seguidor. Estuvimos cerca de limpiar toda esta zona de suelos y estamos, si os fijáis, encajonados en esta zona de rango que se inició en el mes de julio. Por lo que estaré muy pendientes de ver si rompemos esta zona de los 0,025 y a partir de ahí si replantear algún retest o alguna zona intermedia para valorar ataques a la primera zona estructural importante, a la zona de 0,034. A nivel de divisas, primero quería comentar un dato curioso que conocía hoy leyendo los informes financieros, y es que el dólar estadounidense en la actualidad se está utilizando en un 49,1% de todos los pagos globales, y es el nivel más alto de los últimos 12 años. Todo esto para aquella narrativa de la posible desdolarización, que parece que está más lejos que cerca. Por lo que respecta a nivel de precios, sigo con la tesis que ya os marcaba ya desde que estamos por toda esta zona de aquí, de que el dólar debería venir a buscar la zona de 107, que es un bloque que si miramos a nivel semanal, es toda la parte de ineficiencia que marcábamos a finales de 2022, cuando el dólar tuvo esa fuerte caída, marcó el mínimo la zona de 100 y desde entonces hemos estado en este rango que era el equivalente en el euro entre la zona de 1,12 y 1,05. Y si el DXY está a punto de tomar esa parte alta, lo más normal es que el euro esté tomando la parte baja del 1,05. Y si os fijáis también aquí a nivel de semanal, es justamente el mismo gráfico girado de la zona de ineficiencia que compone la parte esta de aquí. Y es que ya os comentaba el otro día el informe de que se prevé que podemos estar cerca de la paridad de cara a 2025, pero acordaros que a nivel estacional, ahora mismo el DXY es alcista esta semana y la que viene de noviembre, pero diciembre a nivel fiscal es un mes negativo por el dólar, porque por maquillaje contable y por cierre anual de fiscalidad, las empresas venden dólares para hacer ciertos movimientos, por lo que se puede prever un cierre de noviembre que entremos dentro de este bloque de aquí. Ya a partir de ahí vemos cierta corrección de esta fuerte subida prácticamente en vertical que hemos visto en el DXY, llegando a puntos intermedios. Esto llevaría a un cierto respiro en el euro, tocando la parte baja del 1,046 y a partir de aquí ver cierta corrección, que se prevé que quizás esta pueda llegar a la zona intermedia de 1,075. Esto por lo que respecta a nivel macro, y era la tesis que teníamos durante estos últimos días y semanas para buscar largos en DXY que por tanto eran cortos en euro-dólar. A nivel intermedio, de cara a hoy, me esperaría ver si hay intenciones de ir a tomar ya hoy o para la semana que viene este nivel alto, porque tenemos esta ineficiencia muy clara en el euro, por lo que estaría pendiente si veo cierta manipulación para caer o empezamos limpiando abajo, por lo que quizás maquillaríamos el cierre semanal cerca de esta zona intermedia de ineficiencia que es el mínimo de la semana anterior.
por lo que vemos que tenemos dos objetivos totalmente opuestos, pero según iniciemos esta sesión de hoy viernes, que a nivel de datos macro, atención que hay datos de PMI y si alguno se desvía más de la cuenta, seguramente empuje estos movimientos, pero pendientes a estos datos de PMI tanto en Europa como en Estados Unidos, que quizás podrían acelerar todos estos movimientos. Y por último, a nivel de commodities, volvemos a tener una divergencia entre el oro y la plata. Comenté que en el oro estaba esperando estas dos zonas de reacción, sobre todo esta que finalmente se ha pasado como un cuchillo y también esta, para ver cierta reacción a buscar niveles inferiores en el oro, con esta previsión de una mayor inflación de cara al medio y largo plazo por parte de Donald Trump, que de cara a corto plazo podría afectar negativamente al oro. Y así lo vimos con el arranque de las elecciones en noviembre, con una caída bastante considerable del oro. La plata también sufrió el mismo movimiento, pero está más rezagado que el oro, por lo que estaré esperando a ver si alguna zona intermedia de aquí puede darme algún ataque a buscar esta parte intermedia de la zona de 32,5 en el caso de la plata. Y en el oro seguiré pendiente de ver qué posible reacción puedo tener en este bloque que estamos ahora en 2720, 2680. Perfecto, y con esto cerramos ya el vídeo por hoy. Hoy seguramente estén todos los focos puestos en celebrar o esperar ese toque a los 100.000 por parte de Bitcoin. Será interesante ver qué pasa cuando toca ese punto, si lo aguanta, lo consolida o vemos una fuerte reacción, que es lo que se prevé que pueda ser el escenario más probable, ya que mucha gente tenía marcado con ese objetivo de venta, que quizás con el FOMO lo han vuelto a tirar más para arriba, pero puede ser un punto interesante para ver cómo reacciona el precio y a partir de ahí empezar a proyectar escenarios de cara a corto plazo. Ahora sí, que vaya muy bien el día, que vaya muy bien el fin de semana. Cuidado con los SL, nos vemos el lunes. Hasta luego.